Muy bien. ¿Están listos para la enseñanza del día de hoy? Sí. Bien. ¿Cómo se llama la serie que estamos impartiendo? Parte 2. Al final al menos pues, le dan un abrazo a Fer, ¿no? Que les ayudó. Lo esencial, hoy es la segunda parte. En esta serie estamos hablando o tratando de recuperar lo que es esencial en la fe cristiana y como seguidores de Jesucristo. Porque en la fe cristiana hay cosas muy importantes, pero hay cosas esenciales. No es lo mismo algo importante a algo esencial, ¿verdad? Entonces, estamos hablando de, en la fe cristiana, ¿qué creer? ¿Qué debería yo de poner en esa lista de esenciales como seguidor de Jesucristo? ¿Cuál debería de ser lo esencial en esa lista de características? ¿Sí? ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones, debido a los sistemas religiosos, formas, tradiciones que se llevan a cabo el cristianismo, hemos tomado, a veces de forma consciente o inconsciente, porque así nos han enseñado, tomado cosas periféricas, son importantes, pero que no son esenciales para la fe cristiana. Entonces, esta serie precisamente está hablando de qué es lo esencial. Por ejemplo, una forma que no es esencial, pero es una forma, es decir, bueno, si tú eres un seguidor de Cristo, tú deberías de vestirte de cierta manera. Pero no es esencial, aunque la Biblia dice ciertas recomendaciones de cómo debemos de vestirnos de manera decorosa, etc. No es algo esencial, pero hay sistemas religiosos que lo han hecho esencial. Entonces, si entra una persona, tal vez no vestida muy decorosamente, habrá lugares donde dicen, aquí usted no puede entrar así. Vea nada más cómo viene vestido. Vaya, cámbiese y entonces entran a este lugar. ¿Está mal? No está mal, pero no es esencial. No es esencial. Entonces, lejos de que la persona busque acercarse a Dios, dice, pero ¿cómo? ¿Está mal? Sí. Ándale, me pusieron ahí el playback. Ya se dieron cuenta que todo trae un apuntador. Entonces, la persona dice, pero yo venía a buscar a Dios. Y se supone que aquí, para mí van a enseñar a Dios. Y me están diciendo que no puedo entrar porque tal vez, no sé, o vengo tatuado, o tal vez acaso de una mujer, o trae una minifalda. Y no es que no se le va a enseñar a la persona, ¿no? Pero espérame, yo no puedo hacerlo como esencial. Habrá lugares donde tal vez a personas le dicen, oiga, ¿puede darme un consejo? Pastor, quiero una cita con usted. Y el pastor puede decir, déjame ver en la lista, aquí dice que tú ya diezmas, aquí tú ya ofrendas, por lo tanto ya eres parte de la comunidad, puedo atender. Pero si tú todavía no diezmas aquí, entonces no pago. Son formas, sistemas, pero no es lo esencial. Entonces, esa persona, lejos de decir, ok, va a decir, pero ¿cómo? O sea, yo tengo que pagar una cuota, ¿o qué? Eso es Cristo. Y hay personas que dicen, ¿sabes qué? Yo creo que entonces, Dios, eso de Dios no es para mí. Mejor ahí la deja. Y vamos viendo si mejor me aceptan los musulmanes, ¿verdad? O los budistas, no sé. Entonces, eso es lo que precisamente pretende esta serie, recuperar las cosas esenciales de la fe cristiana, ¿Es importante vestirnos con decoro? Sí, pero no es esencial. ¿Es importante diezmar y ofrendar? Sí, la Biblia lo dice, pero yo a nadie, al menos aquí en HT, yo a nadie le voy a prohibir la entrada si es que no diezma. A nadie. Y si me pide que lo atienda, lo voy a atender. Porque Jesucristo nunca dijo,
Si tú no das dinero, a ti no te puedo sanar. Nunca lo vimos hacer eso, ¿verdad? Entonces, hablábamos también, vemos unos versículos que Jesucristo precisamente va con sus discípulos y les hace como una prueba, un examen, y les dice: a ver cómo andan ustedes en lo esencial. ¿Quién dice la gente, los demás, que soy yo? ¿Qué dicen los demás acerca de mí? Y los discípulos empiezan: no, pues unos que no, pues otros que un profeta, no, que otros que dicen Elías reencarnado, y así. Y Jesucristo dice: bueno, está bien, eso es lo que piensan ellos, pero ahora, ¿ustedes qué piensan? ¿Ustedes quién creen o quién dice que yo soy? Entonces, ahí es donde Pedro dice algo esencial. Y ese fue el primer esencial que vimos hace 8 días. Pedro dice: tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Eso sí es esencial. Eso sí es esencial. ¿Por qué? Porque muchas personas creen que Jesucristo simple y sencillamente fue un gran líder, un gran profeta, un gran maestro, un iluminado, pero hay personas que no reconocen a Jesucristo como Mesías. Mesías significa Salvador, significa el que rescata. Entonces hay personas que dicen: no, yo sí creo que Jesucristo estuvo aquí, pero para mí Él fue solamente un gran líder, un hombre sumamente sabio. Lo esencial es: Jesucristo no solo fue un profeta, un maestro, sino Él es nuestro Mesías, el Salvador. Dice la Biblia que en nadie más podemos encontrar salvación sino solamente a través de nuestro Mesías. Y no solo es nuestro Mesías para un tema de la salvación, es nuestro Mesías en todo nuestro día a día. Jesús hoy sigue siendo nuestro Mesías. ¿En qué necesita hoy Jesús ser tu Mesías? O tú que Él sea tu Mesías. Él es tu Mesías, ¿verdad? Hablábamos también que la Biblia nos muestra muchas cosas importantes, pero no necesariamente esenciales para la fe cristiana. Entonces, hemos tomado costumbres, tradiciones y prácticas que hacemos esenciales, y si no lo hacemos de esa manera, entonces podemos pensar: Él no es un seguidor de Cristo, porque mira cómo se viste, porque mira cómo adora a Dios, adora brincando, adora con música ruidosa, y eso no debería de ser así. Eso es periférico, mas no esencial. Entonces, debido a esto, familia, la Biblia dice que el Evangelio, ¿qué es? Buenas noticias. Pero lamentablemente, debido a todo esto que les estoy comentando, hay personas que se acercan a Dios para recibir buenas noticias, pero resulta que por lo periférico y no esencial y sistemas religiosos, la gente termina escuchando malas noticias. Entonces, ¿pero cómo? Es que yo traté de acercarme a Dios, pero para mí acercarme a Dios es una mala noticia. ¿Por qué? Precisamente porque se le ha dado más importancia a lo periférico que a lo realmente esencial. Entonces, quiero empezar con el primer versículo que está en el Evangelio de Lucas, capítulo 2, versículos del 8 al 10. Dice: esa noche había unos pastores en los campos cercanos que estaban cuidando sus rebaños de ovejas. De repente apareció entre ellos un ángel del Señor, y el resplandor de la gloria del Señor los rodeó. Los pastores estaban aterrados. Siguiente, por favor. Pero el ángel, fíjense bien, los tranquilizó. ¿Qué les dijo? No tengan miedo, les traigo ¿qué? Buenas noticias que darán gran alegría a toda la gente. ¿De qué se tratan las buenas noticias? Son noticias que dan alegría a toda la gente. Si para ti
algo que tú viviste o experimentaste en Dios, en un sistema religioso, te causó tristeza, déjame decirte que el problema no fue Dios, fue el sistema. Porque Dios y su evangelio traen buenas noticias que dan alegría a toda la gente. Pongo un ejemplo práctico de esto que sucedió hace un par de días. Hace un par de días, Fernando Calderón y Xiomara iban por la calle y de repente vieron a una persona en un árbol colgándose, literal, ahorcándose en ese momento, a plena luz del día, en la calle. Se pararon, fueron a atenderlo, la persona ya estaba inconsciente. Y yo quiero decirles algo, porque Fer nos platicó lo que él habló con la persona. El sistema religioso que no da buenas noticias ni alegría, ¿qué hubiera dicho a esa persona? Si tú te suicidas, tú sabes que te vas derechito al infierno. Y no es que estuviera diciendo algo incorrecto, es verdad. Pero la persona no necesitaba escuchar que necesitaba irse al infierno, porque ya estaba viviendo un infierno. Digo, para quererse suicidar, ya estaba viviendo un infierno aquí en la tierra. Pero Fernando Calderón se puso al nivel de esa persona. ¿Y qué le dijo? Cuate, no sabe, Dios te ama tanto, Dios te ama tanto, que mira nada más, justo pasamos en el momento. ¿Eso no te dice algo? Tú tienes un propósito, tú no naciste para esto, Dios te puede cambiar así, mira, Dios te puede colocar en mejores lugares, Dios te puede sanar esto, Dios te puede quitar esto, déjame orar por ti, déjame. Esas son buenas noticias. No es mentirle a la gente, sino dar buenas noticias que le dan alegría a las personas. No le dijo, está bien lo que estás haciendo, no, pero ¿sabes qué? Cristo te ama tanto, que Dios te ama tanto, que hoy nos hizo que pasáramos por aquí para que no te quitaras la vida, porque sigue teniendo un propósito para tu vida. La persona se fue contenta, se fue de verdad. No solo su vida no pereció en ese momento, sino se le presentó al Dios de las buenas noticias. Entonces, quiero contarte una historia que todos la han leído, que está en el Evangelio de Juan, precisamente, en donde está Jesús en un momento muy emblemático de la historia de Jesús. Está en ese lugar famoso denominado el aposento con sus discípulos. Y él está contándole a sus discípulos que están a punto de entregar su vida, lo que le va a pasar. ¿Sabes qué? Me van a tomar, me van a torturar, me van a sacrificar, voy a ser herido, las ovejas van a ser dispersadas, vienen tiempos difíciles, después a ustedes se les viene una persecución. Y los discípulos están como, ay, ¿es en serio, Jesús? Sí. ¿Te van a matar? Sí, me van a matar. ¿Pero qué? Pero tú eres Jesús, eso no puede pasar. No, sí va a pasar. Todos los discípulos están sacados de él. Entonces Jesús les dice, en el Evangelio de Juan 14:1, les dice, no dejen que el corazón se les llene de angustia. Confíen en Dios y confíen también en mí. Ahora, si yo te digo el día de hoy, confía en Jesús, en la persona de Jesús, para ti no sería nada extraordinario. Tú sabes, confiar en Jesús. ¿Por qué? Porque tú has sido enseñado en la palabra, tú tienes la palabra de Dios que la has estado estudiando, que la has estado leyendo, pero los discípulos en ese tiempo no tenían la palabra de Dios todavía. Ellos solamente conocían la Torah, las leyes de Moisés, los 10 mandamientos también. Entonces para ellos era fácil que les dijeran, confía en Dios, porque bajo la ley judía, Dios, Jehová es para decir Dios Padre. Ellos decían, claro, confío en Dios. Pero que Jesús, como una persona, como tú y como yo, se parara enfrente de ellos y les dijera, y también confíen en mí, fue
algo muy osado de parte de Jesucristo. Confía en mí. Es como si yo te dijera, no es, lo que te voy a decir no es que lo crea, es un ejemplo solamente. Que yo te diga, ¿sabes qué? Viene un sexenio, como un cambio de gobierno, va a haber cambio de gobierno, viene un sexenio difícil para nuestro país. Entonces, puede ser que haya desempleo, puede ser que se modifiquen y se cambien algunas leyes de la Constitución mexicana y puede ser que ya no haya la misma economía, que a lo mejor venga una crisis, qué sé yo, y empiezo yo a decirte todo esto y tú dices, ay, joder, no, ¿cómo crees? Y te digo, pero no te preocupes, confía en Dios. ¿Tú qué me dirías? Claro, tengo que confiar en Dios, pero luego te digo, pero no te preocupes, confía también en mí. ¿Tú qué dirías? Cálmate, hermano, o sea, ¿cómo que confiar en ti? Pues, ¿quién te estás creyendo? O sea, ¿tú qué vas a hacer como que para decirme, confía también en mí? Está bien que seas pastor, pero tampoco exageres, ¿no? Bueno, cuando Jesús le dice a sus discípulos, confíen en Dios, pero confíen en mí. A los discípulos jamás nadie de carne y hueso como tú y como yo se había parado a decirles, confíen en mí. Ellos sabían de Dios. Nunca lo habían visto, pero ellos sabían de Dios. Pero que alguien de carne y hueso se parara a decir, y confía en mí. ¿Por qué Jesús se atrevió a decir lo que dijo? ¿Por qué Jesús se atrevió y dijo, y confía también en mí? No solo en Dios, sino también en mí. ¿Solo porque era Jesucristo? No. Ahorita lo voy a explicar. Si me puedes poner la imagen. Ahí dice, ¿qué dice ahí? Ok. Cuando tú lees esto o escuchas la palabra Dios, ¿qué se te viene a la mente? ¿Qué se te viene a la mente? Padre, todo. Un ser supremo, ¿no? Tal vez. Soberano, todopoderoso. ¿Cómo? Amor. ¿Cómo te imaginas a Dios? La mayoría, ¿cómo se imagina a Dios? Cuando escucha a Dios, un hombre ya de edad, cabello largo, blanco, barba, sentado en una silla. Algunos se lo imaginan así como juzgando, algunos hasta pensarían castigando, emitiendo juicio, alguien duro, alguien severo, algunos. Eso pudiera ser la imagen de Dios. Dios. Ahora, ponme la siguiente, por favor, Fer. Cuando tú lees o escuchas Jesús, ¿qué se te viene a la mente? Paz, sacrificio. ¿Te fijas cómo Dios y Jesús en tu mente de manera inmediata cambia el concepto, aunque sea un poco? Jesús, cercano. Yo así, escucho a Jesús, cercano, perdonador, buena onda, ¿no? Bonachón, mi amigo. Exacto. Pero cuando ves Dios, como que dices, bonachón. No, yo a Dios no veo así como que firme. Él es serio, Él es una persona seria. Jesús es bonachón, pero Dios Padre, Él es serio, porque Él es Dios Padre. ¿Sí? Entonces, fíjate bien, ¿por qué Jesús se atrevió a decirles, confíen en Dios y confíen en mí? Si tú piensas que Dios y Jesús son dos personas con características diferentes y los percibes de manera diferente, entonces tú necesitas desaprender lo aprendido para volver a aprender. Vamos al siguiente versículo, por favor, Fer. Evangelio de Juan, capítulo 14, versículos 7 y 8. Dice Jesús a sus discípulos: si ustedes realmente me conocieran, también sabrían quién es mi Padre. De ahora en adelante ya lo conocen y lo han visto. Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y quedaremos conformes. Fíjate nomás, lo que está diciendo Jesús. Si ustedes realmente me conocieran, sabrían quién es mi Padre. Y a Felipe se le ocurre decirle: Señor,
muéstranos al Padre y quedaremos conformes. Yo me imagino a Jesús. No está ahí registrado. Esto es lo que yo, mi mente así me empieza a tratar. Me imagino a Jesús cuando Felipe hace esta declaración. Así Jesús como: Felipe, ¿es en serio? ¿Es en serio lo que me estás diciendo? A ver, Felipe, muéstranos al Padre. O sea, Felipe, ¿qué te pasa? ¿Qué te sucede? Vamos al versículo 9, por favor, Fer. Dice: Jesús respondió: Felipe, he estado con ustedes todo este tiempo y todavía no sabes quién soy. Fíjate que no le está diciendo y todavía no sabes quién es el Padre. No, ¿quién soy? Dice: los que me han visto a mí han visto al Padre. Entonces, ¿cómo me pides que les muestre al Padre? O sea, Jesús dice: Felipe, pues ¿qué puedes contigo? O sea, has estado conmigo, has desayunado conmigo, has cenado conmigo, he llorado contigo, he reído contigo, hemos caminado por horas juntos, hemos servido al Padre juntos, y me preguntas quién es el Padre. Ay, Felipe, nomás por eso que me vas a decir, ya no te vas a llamar Felipe, te vas a llamar Felipe. Nomás por ese comentario que hiciste. Entonces, fíjense bien cómo Jesús incluso ya les había explicado anteriormente esta situación. O sea, esto que Felipe preguntó, Jesús ya se los había explicado antes. Fíjense, Juan 5:19, por favor. Dice: entonces Jesús explicó, esto es antes, les digo la verdad, el Hijo no puede hacer nada por su propia cuenta, solo hace lo que ve que el Padre hace. Todo lo que hace el Padre también lo hace el Hijo. Fíjate, Jesús, qué interesante. Jesús dice: a ver, les voy a decir la verdad, no voy a saludar con sombrero ajeno. El Hijo, o sea, yo no puedo hacer nada por mi propia cuenta. Lo que yo hago, lo hago porque es lo que veo que hace el Padre. Ahí está una explicación. Segunda explicación, Juan 12:49. Dice: yo no hablo con autoridad propia. Otra vez Jesucristo diciendo: no estoy saludando con sombrero ajeno. Yo no hablo con autoridad propia. El Padre quien me envió me ha ordenado qué decir y cómo hacerlo. Si o no, tú cuando escuchas, cuando lees las palabras de Jesucristo, tú dices: Jesucristo, qué frío. Ve nomás lo que le dijo a los fariseos, ve lo que le dijo al paralítico. No, hombre, Jesús dice: a ver, tranquilos, lo que yo digo, lo que yo hago, solamente es lo que veo que hace el Padre y lo que me dice el Padre que yo hago. Entonces ya se los había aclarado. Y Felipe todavía le dice: muéstranos al Padre. Por eso la importancia, familia, de conocer los evangelios. Por eso la importancia de conocer los evangelios. Cuando alguien se acerca con nosotros o contigo y te dice: quiero empezar a leer la Biblia, ¿cómo? Enséñame. ¿Qué le decimos? Comienza por los evangelios. ¿Y por qué, Dianita, tú le dices eso? Porque escuchaste de nosotros que dijimos eso algún día a ti, ¿verdad? Pero no sabes por qué. O sea, tal vez no entiendes la profundidad por qué decimos eso. Porque ¿saben qué? Porque los evangelios nos muestran a Dios Padre a través de la vida de Jesucristo. Entonces, si una persona dice: ay, quiero conocer a Dios, ¿qué tengo que empezar a hacer? De los evangelios, de la vida de Jesucristo. Porque si tú estudias la vida de Jesucristo, entenderás quién es el Padre, quién es Dios Padre. ¿Quieres conocer a Dios? Estudia los evangelios. Por eso aquí, en este lugar de herencia total, declaramos que somos una iglesia cristocéntrica, porque Cristo es el centro
Cristo es lo esencial. Sí, hay cosas periféricas, claro, importantes, pero para nosotros lo esencial es que Cristo sea el centro. Porque si yo te enseño acerca de Jesucristo, te estoy enseñando acerca de tu Padre. Entonces, ¿cuál sería el segundo esencial que vamos a ver el día de hoy? Conocer a Jesús es conocer a Dios Padre. El primero fue: Jesús es el Mesías. Y el segundo es: conocer a Jesús es conocer a Dios Padre. ¿Saben cuál ha sido un grave error que cometemos los cristianos? ¿Quieren saber? Es que ponemos en el mismo nivel de importancia los libros de la Biblia a los evangelios. Mismo nivel de importancia. Y son importantes. Pero los evangelios nos muestran al Padre. Entonces la historia de David. No, David, un guerrero, corazón conforme al corazón de Dios. Pero los evangelios aún son más importantes que la historia de David. No, las epístolas de Pablo, las cartas a las iglesias traen una sabiduría, una revelación, principios fundamentales para nosotros. Sí, pero en los evangelios se revela el Padre. En los evangelios se revela el Padre. Y los hemos puesto al mismo nivel de importancia. De tal manera que a veces decimos: no, los evangelios ya me los sé. Ya los he leído muchas veces. Es que es lo que más deberíamos de leer, sin dejar de leer lo otro, porque lo otro también es importante. Los libros ajenos a los evangelios nos muestran a personas ordinarias haciendo cosas extraordinarias por el poder de Dios. Claro que sí. Qué importante la vida de Moisés, todo lo que revela a Dios a través de Moisés, su historia. La vida de Pablo, el apóstol Pablo, un cuate picudísimo, o sea, increíble. El profeta Isaías, Daniel, revelaciones de los últimos tiempos de Apocalipsis. Está increíble. Pero en los evangelios vemos a Dios mismo hablar y manifestarse aquí en la tierra. Dios mismo habla. Entonces, ¿saben? Quiere decir que cuando Moisés decía algo, no era Dios. Sí, era Dios a través de Moisés. Pero en los evangelios, cuando Jesucristo hablaba, no era un intermediario, era Dios mismo hablando aquí en la tierra. Dios mismo hablando aquí en la tierra. Por eso, en los evangelios, y ya para terminar, en los evangelios está escrito en letras rojas. Las palabras todavía lo decía por la musiquita. En los evangelios, si tú tienes tu Biblia en libro físico o en la aplicación YouVersion, las palabras de Jesús, ¿cómo vienen señaladas? En letras rojas. ¿En qué otro libro de la Biblia ves que cuando Moisés habló está subrayado en letras rojas? Cuando Pablo escribió las cartas tan impresionantes, están en letras rojas. ¿No lo vemos? No lo vemos. Hay una diferencia. Porque esas letras rojas no es una historia. No es la historia de un hombre como Moisés. No es la historia de un hombre como David. No es la historia de una mujer como Ruth y como Esther. Es la misma palabra de Dios expresada aquí en la tierra, a través de un hombre como tú y como yo. Entonces Dios tal vez estaba pensando en su trono: voy a crear personas, voy a crear una tierra, un mundo donde van a habitar. ¿Cómo puedo hacer para que esa creación llamada seres humanos me puedan conocer? ¿Cómo lo puedo hacer? Y Dios pensó: tengo que hacerlo al nivel de ellos para que entiendan.
me tengo que bajar a su nivel, porque si me presento tal como soy, en ese momento caerían muertos, dice la Biblia. Si Dios se presentara en este momento ante ti, Juanjo, así tal cual es, caes muerto, por su gloria, por su presencia, por su poder. Entonces Dios dice, ¿cómo me puedo presentar a ellos para que me conozcan? Él dice, a su nivel. Voy a enviar a mi hijo en carne, en cuerpo, como ellos, con sentimientos, con emociones, como ellos. Y todo lo que escuchen de mi hijo, y todo lo que vean hacer a mi hijo, entonces ellos dirán, ah, así es el que nos cree. Ese es el que nos cree. ¿Te fijas cómo cambia? A lo mejor tú dices, lo que nos estás diciendo de conocer a Jesús es conocer al Padre, es tan básico. Sí, pero si tú seguías pensando que Jesús era una cosa y Dios era otra, entonces no es tan básico. No es tan básico. Porque si tú estudias a profundidad la vida de Jesucristo y ves ese hombre de misericordia, ves ese hombre de perdón, ves ese hombre de justicia, ves ese hombre que le importaba antes que el sistema religioso, las personas, tú puedes decir, así es Dios, así es mi Padre, así es mi Padre. Entonces, ahora sí, por favor, Fernando, la primera dice, Jesús no es una historia como todos los demás. Jesús es la historia. Tú lees a Abraham, la historia de Abraham. Tú lees al profeta Samuel, la historia del profeta Samuel. Pero tú lees a Jesús, Él no es una historia, Él es. Él es la historia misma. Por eso, cronológicamente y bajo nuestro sistema aquí en la tierra, está dividido en dos: antes de Cristo, después de Cristo, porque Él es la historia. No dice antes de Abraham, aunque fue el padre de la fe, y después de Abraham. No dice antes de Pablo y después de Pablo, o antes de Pedro y después de Pedro. No, porque Él es la historia misma. La siguiente, por favor, Fer. Jesús no tiene la mejor explicación acerca de quién es Dios. Jesús es la mejor explicación de quién es Dios. Tú puedes acercarte conmigo y decirme, Alain, explícame quién es Dios, por favor, porque pues tú eres pastor y yo creo que tú debes de saber todo eso, ¿no? Pues a eso te dedicas, explícame. Bueno, Jesús no es la mejor explicación, Él es. Él es la explicación misma de lo que es Dios. Por eso te repito, estudia la vida de Jesucristo. Y nadie, mira, yo no te tengo que explicar quién es Dios. Si tú te metes a escudriñar, a estudiar y a analizar la vida de Jesucristo. Porque cuando tú hagas eso y yo llegue con un sistema religioso, algo periférico que yo pienso erróneamente que es esencial, y yo te digo, no, hermano, Dios no le agrada eso, tú me puedes decir, aunque seas mi pastor y yo te respeto, pero yo he aprendido la vida de Jesucristo, y Jesucristo con su vida me muestra, el Padre no es lo que tú me dices que es. Me da tristeza, de verdad, lo digo, me da tristeza seguir encontrando ministros religiosos que enseñan a la gente cosas periféricas y no esenciales, como si fuera una verdad, y la gente termina apartándose, termina herida, termina decepcionada de Dios, cuando eso no es Dios. Y no estoy exento, familia, no estoy exento, porque soy un ser humano. Lo que yo te aconsejo y te exhorto es: estudia tú la vida de Jesucristo, para que yo no venga y te cuente cosas que o son o no son.
porque de cada cosa que yo te haya enseñado, un día yo voy a comparecer ante Dios y voy a tener que dar cuenta. Alain, abusaste, usaste mi nombre en vano, dijiste Dios es así y por lo tanto debes esto, y yo no era eso. Y esa persona se decepcionó de mí, se apartó de mí. Dame cuentas. Por eso, lo esencial es rescatar lo esencial, los esenciales para la fe cristiana, para un seguidor de Jesucristo. La siguiente, por favor, Fer. Dice: la razón por la cual Jesús vino a esta tierra es para mostrarnos quién y cómo es el Padre. O sea, Alain, ¿es la razón principal no era dar su vida por nosotros? Claro. Ahí te está enseñando lo que el Padre quería para ti, para mí: rescatarnos, salvarnos, transformarnos, darnos una nueva vida. A eso vino Jesucristo. Entonces, yo estoy seguro que con lo que hoy he hablado, tú no vas a ver los evangelios de la misma manera. Ya no van a ser los libros de los libros clásicos de la Biblia, los evangelios. Es que siempre los cristianos se van por los evangelios. Pues sí, porque ahí encuentras al Padre a través de la vida de Jesucristo mismo, a tu nivel y a mi nivel. Por eso dice la Biblia: Él se despojó de sí mismo y tomó la forma como cada uno de nosotros. Si no, no hubiéramos entendido al Padre. Y ahí ves el amor del Padre, que Él se puso al nivel de nosotros para que lo podamos entender. A veces nosotros somos diferentes con nuestros hijos. Queremos que ellos se pongan a nuestro nivel. ¿Y por qué no me entiendes? Es que no te va a entender, no está a tu nivel. Tú eres un adulto. Necesitas ponerte a su nivel para explicarle de qué se trata. Así lo hizo Fer con el que se estaba suicidando. Se puso a su nivel. No usó lenguaje cristiano de hermano, gloria, arrepiéntete, pecador. No. Un lenguaje a su nivel. Un nivel de un hombre que se droga, de un hombre en condición de calle, a su nivel. Y no estoy diciendo que dijo cosas irrespetuosas o maldiciones, no, simplemente que le pudiera entender quién era el Padre. ¿Cuáles son las buenas noticias? ¿Cuáles son las buenas noticias? Tú quieres ser un empresario, presta atención al evangelio. Tienes que hablarle a su nivel como empresario, a su nivel, para que puedas, ya te entendí. No es que no va a prestar atención, sino que va a decir, ni entendí. A su nivel, a su nivel. Por eso Pablo decía en un versículo: yo me hago como ellos con el fin de ganarlos para Cristo. Entonces, si yo voy con una persona que es vegetariana, yo soy carnívoro, y él pide un platillo vegetariano, yo puedo decir: yo creo que si yo me pongo a su nivel y pido también algo vegetariano que a mí no me gusta, puede ser que le abra más sus oídos a lo que hoy me dijo Cristo. Eso es lo que está diciendo Pablo. Eso es lo que hizo Dios con nosotros. Se puso a nuestro nivel a través de Jesucristo, de un hombre que se pudo ver, que se pudo palpar, que está registrado a través de 4 discípulos, 4 diferentes discípulos que registraron lo que vieron, lo que escucharon, lo que vivieron con Él, pero visto de diferentes ángulos. Mateo tal vez veía como este auditorio así, pero tal vez Marcos lo vio así, y aunque es el mismo auditorio, el ángulo cambia las cosas. Esos 4 hombres
registraron lo que vieron, escucharon y vivieron con Jesús desde su perspectiva. Hombres como tú y como yo, que vieron al Padre a través de otro hombre como tú y como yo. ¿Quieres conocer más a Dios, a tu papá? Estudia la vida de Jesús. Estudia la vida de Jesús. Y entonces yo ya no te voy a tener que contar. Si yo me equivoco, tú vas a decir, bueno, pues el pastor es humano. Pero yo sé quién es mi padre, porque yo ya he estudiado la vida de Jesús. El punto de partida, uno de los puntos de partida para conocer a Dios a través de Jesucristo, sí son estos lugares como el que estamos hoy aquí, pero también es un encuentro con Jesús. En este evento que vamos a tener en noviembre, ahí tú comienzas a conocer a Dios a través de Jesucristo de una manera diferente. Y los que ya han asistido me pueden dar la razón, que es muy diferente, porque ahí conoces a Jesús, por lo tanto conoces al Padre, y ese es un punto de partida. Por eso yo les invito, díganle a la gente, oye, yo voy a asistir al encuentro en noviembre, ya lo tengo apartado, acompáñame. Y mira, si esas personas que van al encuentro, que todavía no pertenecen aquí, llegan a pertenecer aquí, gloria a Dios, porque van a empezar a ser discipuladas, enseñadas. Pero si no, yo sé que ellos tuvieron un encuentro con Dios mismo, y en su momento, seamos nosotros o sea alguien más, los va a tomar y les va a dar seguimiento. Claro que quisiéramos que fuésemos nosotros, pero ¿sabes qué dice la Biblia? Unos siembran, unos riegan, otros cosechan, pero el crecimiento lo da Dios. ¿Cuál es el corazón de herencia total? Que todos vengan a herencia total. Muy bueno, pues como un deseo, pues sí sería un deseo. Pero si me voy a la Escritura, mi deseo es que si a mí me toca sembrar, yo siembro. Si a mí me toca regar, yo riego. Y si a mí me toca ver una cosecha, gloria a Dios. Pero lo que yo quiero es que esa persona, al final de cuentas, conozca al Padre y no sea aquí, sea allá, donde quiera. Porque ese es el corazón de Dios. Ese es el corazón de Dios. Si ellos quieren venir aquí y aquí se adaptaron, aquí les gustó, aquí digo, qué bueno, bienvenidos. Pero si es en la de la otra esquina y ahí se adaptó y ahí está conociendo a Dios, que allí lo conozca. Porque ese es el evangelio. Buenas nuevas, que la gente venga a la salvación. Una sola iglesia no puede alcanzar una ciudad. Una sola iglesia no puede alcanzar toda una colonia. Se necesitan servidores. Los que estén destinados para herencia total, bendito Dios por ello. Sean 100, sean 500, sean 5,000, sean 10,000, ¿qué importa? Cuando llegue a la presencia de Dios no me va a decir cuántos tuviste. ¿Qué hiciste con los que te di? Sean 5, sean 10 o sean 10,000. Esa es la bendición de parte de Dios. No la cantidad, no cuánta producción había, no qué local tuvimos. No. Amén. Podemos inclinar nuestro rostro.